A veces me preguntan, ¿por qué me cuesta tanto moverme si sé exactamente lo que debo hacer? Y yo siempre respondo con la misma escena. Recuerdo una mañana en la que mi padre me despertó antes del amanecer y yo, con todo el sueño del mundo, le dije, dame 5 minutos más. Él me miró serio y dijo, 5 minutos son suficientes para perder un día entero y a veces una vida entera. Ese día entendí que el problema no es la falta de sueños, sino el exceso de excusas. Y tú lo sabes, cada día te estás negociando la vida. He aprendido algo fundamental en la vida. La batalla más difícil no está fuera, está dentro de ti. Cada día nos levantamos y nos encontramos con esa voz interna que dice, hazlo después, hoy no es el mejor momento, no estás listo todavía. Esa voz parece lógica, casi sabia, pero en realidad es la que te mantiene estancado. Durante años la escuché y negocié con ella. 5 minutos más de descanso, una excusa más, un retraso que parecía insignificante. Hasta que un día comprendí que mientras negocias contigo mismo, mientras le das espacio a tus dudas, estás dejando que otra persona gobierne tu vida. Tú mismo, pero una versión débil, complaciente, que no exige nada. Recuerdo un proyecto que debía entregar en la universidad. Tenía ideas claras, energía y tiempo, pero la procrastinación me atrapó. Cada mañana decía, hoy lo hago, y cada noche lo aplazaba con 1.000.000 de razones. Hasta que un día decidí un principio simple, no más negociación, no más quizás mañana. Me levanté temprano, abrí mi cuaderno y escribí la primera línea. No esperé inspiración, no esperé que las condiciones fueran perfectas. Actué y la sensación de control que sentí fue increíble, como si hubiera recuperado algo que ni siquiera sabía que había perdido, mi autoridad sobre mí mismo. Obedecerte no es castigo, es respeto. Es decirte, lo que decidí es más importante que lo que siento en este momento. Tus emociones cambiarán, tu motivación vendrá y se irá, pero la decisión firme que tomas hoy se convierte en tu columna vertebral. Cada vez que eliges actuar sin negociar, cada vez que haces lo que dijiste que harías, aunque sea incómodo, aunque nadie te vea, estás entrenando tu mente a responder a tu voluntad y no a tus emociones. Esa fuerza interior es invisible al principio, pero empieza a aparecer en cada aspecto de tu vida. En cómo terminas tareas, en cómo mantienes compromisos, en cómo te sientes contigo mismo al final del día. La obediencia a uno mismo es la raíz de toda disciplina. No es hacer todo perfecto ni grande, es actuar con consistencia. Una caminata de 5 minutos puede parecer insignificante, pero si cada día cumples con esa promesa, estás fortaleciendo un músculo que nadie puede quitarte. Tu autodirección, poco a poco, esa fuerza se transforma en identidad. Ya no eres alguien que espera condiciones ideales. Eres alguien que actúa sin excusas, sin negociaciones, y cuando eso ocurre, todo lo demás se vuelve consecuencia. Cada vez que te sorprendes negociando contigo mismo, detente y pregúntate, ¿voy a ceder ante la comodidad o voy a obedecer mi palabra? Porque la diferencia entre avanzar y quedarte estancado está en esa simple elección. Aprender a obedecerte es aprender a liderarte. Hazlo hoy, hazlo ahora, no negocies más. Hay un principio que descubrí con el tiempo. El miedo, la duda y la falta de motivación no se eliminan pensando, meditando o esperando inspiración. Se enfrentan con movimiento, con acción. Recuerdo la primera vez que decidí emprender un proyecto que me aterraba por completo. Tenía miedo de fracasar, dudas sobre mis capacidades y 0 ganas de enfrentar el rechazo. Durante semanas lo postergué, creyendo que necesitaba sentirme listo, que la motivación llegaría sola. Pero mientras esperaba, el miedo crecía, la duda se hacía más fuerte y mi energía desaparecía. Fue entonces cuando comprendí algo esencial. La acción es el antídoto. No necesitas sentir valentía antes de actuar. La valentía nace mientras avanzas. Empecé con pasos pequeños, simplemente me senté frente a mi computadora y escribí la primera frase del proyecto. La sensación de incomodidad era enorme, el miedo de equivocarme me paralizaba, pero cada palabra que tecleaba disipaba un poco la duda. Con cada pequeño movimiento, la motivación empezó a aparecer por sí sola, como consecuencia, no como causa. Aprendí
que no se trata de esperar la emoción correcta. Se trata de permitir que la acción genere la emoción. La mente humana responde al movimiento, y cuanto más actúas, más energía y claridad obtienes. La duda tiene un efecto insidioso. Mientras no haces nada, parece gigante, imposible de superar. Pero el primer paso rompe ese espejismo. Recuerdo cuando decidí hablar en público por primera vez. Estaba aterrorizado, mi corazón se aceleraba y mi mente inventaba 1000 excusas para no presentarme. Aún así, simplemente me levanté y di el primer ensayo frente a un espejo, luego frente a un amigo, luego en un pequeño grupo. Cada acción reducía la magnitud del miedo. Cada movimiento consolidaba mi confianza. La duda se convirtió en dirección, no en obstáculo. La falta de motivación funciona de manera similar. Cuando no tienes ganas, cuando todo parece pesado, la paradoja es que la motivación no llega primero, llega después de empezar. La acción rompe la inercia y genera impulso. Una vez que comienzas, aunque sea con pasos mínimos, el cuerpo y la mente entran en un ciclo positivo. Tu energía aumenta, tu enfoque se agudiza, tu compromiso se fortalece. Cada pequeño acto de avanzar te recuerda que eres capaz, que puedes cumplir, que no necesitas esperar condiciones ideales para progresar. He visto esto no solo en mi vida, sino en personas a las que he acompañado, estudiantes, emprendedores, deportistas. Todos tienen momentos de miedo y duda. Aquellos que superan esos momentos no son los que nunca sienten temor, son los que actúan a pesar de él, los que mueven un pie frente al otro y no esperan permiso de su emoción. Cada acción es un golpe al miedo, un recordatorio de que la duda no manda y que la motivación puede construirse, no esperarse. Si quieres avanzar, si quieres construir la vida que imaginas, deja de esperar sentir valentía o ganas. Mueve tu cuerpo, mueve tus manos, mueve tu mente con decisiones concretas. Porque la acción es más que movimiento físico, es el lenguaje del compromiso, es la medicina que neutraliza el miedo, la duda y la falta de motivación. Empieza hoy. Haz algo, aunque sea pequeño, y deja que la acción te enseñe el camino. Si hay algo que aprendí con los años es que las emociones son poderosas, pero también engañosas. Nos dicen qué hacer, qué evitar, cuándo rendirnos y cuándo avanzar. Nos empujan a quedarnos en la comodidad, a postergar, a justificar, a renunciar. Recuerdo una época en la que trabajaba en un proyecto que requería horas interminables de enfoque y disciplina. Cada día, mi mente encontraba razones para no empezar. Estoy cansado, hoy no es el día, mañana lo haré mejor. Si hubiera obedecido a esas emociones, nunca habría terminado nada. Fue entonces que entendí algo fundamental. Si dejas que tus emociones decidan por ti, siempre perderás terreno frente a tus sueños. Decidí entrenar mi carácter. Cada mañana me decía, hoy hago lo que dije que haría, aunque no tenga ganas, aunque todo dentro de mí resista. Al principio fue incómodo, pesado, incluso doloroso. Pero cada vez que elegía la acción por encima del deseo momentáneo, cada vez que mi voluntad vencía la emoción, algo dentro de mí cambiaba. Mi carácter se fortalecía, mi convicción se asentaba y con ello mi capacidad de mantenerme en el camino se volvía más firme. Hay un momento crítico que todos enfrentamos. La emoción nos susurra que abandone, que busque lo fácil, que ceda a la comodidad. Yo lo llamo el punto de ruptura. En mi experiencia, la diferencia entre quienes avanzan y quienes se estancan radica en qué fuerza es más fuerte, la emoción o el carácter. Una vez, durante un entrenamiento intenso, sentí ganas de rendirme. Mi cuerpo gritaba, mi mente encontraba 1000 excusas, pero recordé mi decisión. Mi compromiso no depende de cómo me siento. Seguí un paso más, luego otro, y ese pequeño acto de obedecer a mi carácter en lugar de mis emociones me dio más confianza y fuerza que cualquier éxito previo. Fortalecer el carácter no es un acto grandioso, no requiere gestos heroicos. Son las pequeñas elecciones diarias, levantarte a tiempo, cumplir lo que dijiste que harías, mantener tu palabra contigo mismo, trabajar cuando no hay aplausos, continuar cuando nadie te observa. Cada acción de este tipo construye un músculo interno
uno que puede sostenerte incluso cuando la motivación desaparece, incluso cuando las emociones fluctúan y te invitan a postergar. He visto esto en personas a las que he acompañado, los estudiantes que perseveran en el estudio a pesar del cansancio, los emprendedores que trabajan cuando no hay resultados inmediatos, los atletas que entrenan aunque su cuerpo pida descanso. Todos tienen algo en común. No es que nunca sientan miedo, cansancio o desánimo, es que su carácter es más fuerte que esas emociones y esa fuerza interna los mantiene avanzando. Si quieres lograr lo que sueñas, si quieres construir una vida que valga la pena, haz que tu carácter sea más fuerte que tus emociones. No esperes sentir ganas o entusiasmo, actúa a pesar de ellos, porque cuando tu carácter domina tus emociones, cuando la disciplina y la voluntad deciden por ti, nada puede detenerte. Elige hoy fortalecer tu carácter y deja que Él te guíe más allá de lo que tus emociones podrían permitir. He aprendido algo que quizá quieras escuchar de frente. Desear no construye nada. Todos tenemos sueños, metas y visiones que brillan en nuestra mente. Queremos mejorar, queremos alcanzar el éxito, queremos ser reconocidos, pero si esos deseos no se traducen en acción, se quedan en fantasías. Recuerdo cuando empecé un proyecto que parecía imposible de realizar. Tenía la idea clara, la pasión intacta, soñaba despierto con el impacto que podría tener, pero durante semanas no hice nada. Me quedaba mirando la hoja en blanco, pensando que algún día llegaría el momento perfecto. Y nada pasó. Ningún resultado llegó porque el deseo por sí solo no mueve montañas. Lo que cambia la realidad es actuar. Solo cuando tomas decisiones, das pasos concretos y trabajas, incluso cuando no hay motivación, comienzas a generar resultados. Una vez me levanté temprano, a las 5 de la mañana, con una sensación de pesadez en el cuerpo, sin ganas de continuar. Pero me obligué a empezar. Esa acción mínima pero consistente marcó el comienzo de un cambio enorme. Día tras día ese hábito de actuar, aunque fuera poco, empezó a acumularse y pronto me di cuenta, la vida no premia mis sueños, premia mi esfuerzo, mi constancia, mi decisión de actuar. He visto esto con muchas personas a mi alrededor. Los que se quejan de no tener oportunidades, pero esperan a que todo sea perfecto, permanecen en el mismo lugar. Los que actúan, aunque las circunstancias sean difíciles, aunque el miedo aparezca, aunque otros duden, son los que progresan. Es simple. Acción genera momentum y momentum genera resultados. No importa cuán pequeño sea el paso, mientras se repita cada día, la vida respeta a quienes responden, no a quienes solo esperan. Hay un error común que quiero que evites: pensar que necesitas sentir inspiración para actuar. La inspiración viene después de la acción, no antes. Yo lo aprendí cuando empecé a entrenar mi disciplina personal. No siempre quería hacer lo que debía, no siempre me sentía preparado, pero cada vez que actuaba, aunque fuera solo un poco, mi confianza crecía, mi claridad aumentaba y los resultados empezaban a aparecer. Lo que antes era un deseo vago se convertía en un logro concreto. La acción también te protege de la decepción. Los que solo desean viven en un ciclo de frustración. Quieren, esperan, se comparan, se desaniman, repiten. Los que actúan, en cambio, aprenden, ajustan, progresan y aunque fallen, están un paso más cerca de su objetivo. He visto a emprendedores con recursos limitados lograr cosas extraordinarias porque eligieron actuar todos los días, mientras otros, más talentosos, solo soñaban y nunca se movieron. Si quieres que la vida te premie, no confíes en tus deseos ni en tus sueños. Confía en tu capacidad de hacer, en tu disciplina de moverte, en tu compromiso de cumplir. La vida responde a la acción sostenida, no a la intención. Actúa hoy, aunque sea un pequeño paso, porque cada acción te acerca más que 1000 deseos sin movimiento. Cuando hablo de compromiso diario, no hablo de promesas bonitas ni de deseos fugaces. Hablo de esa decisión firme de presentarte a ti mismo cada día. Aunque no tengas ganas, aunque estés cansado, aunque todo dentro de ti quiera rendirse. Recuerdo cuando decidí cambiar mi rutina y dedicar al menos 1 hora diaria a mi crecimiento personal.
Al principio era incómodo. Me decía a mí mismo que era demasiado temprano, que estaba cansado, que podía empezar mañana. Pero cada vez que cedía a esa voz, nada cambiaba. Solo cuando me obligué a cumplir todos los días, aunque fuera poco, comenzaron a aparecer resultados reales. El compromiso diario es lo que convierte la intención en transformación. Todos tenemos intenciones. Quiero ser mejor, quiero aprender más, quiero cambiar mi vida. Pero la intención sin acción constante es solo un pensamiento pasajero. La primera vez que entendí esto fue mientras entrenaba con disciplina para mejorar mi rendimiento físico. No bastaba con decir quiero estar en forma, ni con visualizarme fuerte o saludable. Cada día que entrenaba, incluso cuando no sentía ganas, incluso cuando los resultados no eran inmediatos, algo en mí cambiaba. Mis músculos se fortalecían, mi mente se endurecía y mi confianza crecía. Esa transformación no surgió de la inspiración momentánea, sino de la repetición diaria. He visto a muchas personas con grandes sueños quedarse atrapadas en la intención porque no se comprometen a diario. Quieren aprender un idioma, quieren emprender un negocio, quieren cambiar su cuerpo, pero solo actúan en ráfagas. Ese tipo de acción crea altibajos, no cambios duraderos. La diferencia entre alguien que solo sueña y alguien que realmente se transforma está en la constancia, en la acción sostenida, en la decisión de presentarse cada día. El compromiso diario también moldea tu carácter. Cada vez que cumples tu palabra contigo mismo, aunque nadie más lo vea, estás entrenando tu mente para obedecer tu voluntad en lugar de tus emociones. Aprendes que tu identidad no depende de la motivación externa ni de las circunstancias. Recuerdo días en los que trabajaba en proyectos difíciles, enfrentando rechazo tras rechazo. La tentación de abandonar era enorme, pero gracias al compromiso diario seguí avanzando. Hoy esos proyectos son mi evidencia de que la transformación viene del hábito, no del deseo. Es fácil confundir entusiasmo con compromiso. La emoción es pasajera, el compromiso es constante. Cuando el compromiso diario se vuelve parte de tu vida, deja de ser un esfuerzo consciente y se convierte en identidad. No piensas si lo harás, simplemente lo haces. Cada día que actúas, aunque no tengas ganas, tu vida cambia, tu carácter se fortalece y lo que antes parecía imposible empieza a sentirse inevitable. Si quieres transformar tu vida, no busques inspiración ni momentos perfectos, busca constancia. Comprométete con tus metas todos los días, porque el que actúa diariamente, aunque sea un paso pequeño, se diferencia de quien solo desea con palabras. El compromiso diario es la diferencia entre soñar y vivir tu transformación. Cumplir lo que dices no es solo una cuestión de palabra, es una declaración silenciosa de quién eres y quién decides ser cada día. Recuerdo cuando empecé a entrenar para mis primeros retos personales, desde maratones hasta proyectos que parecían imposibles de completar. Al principio era fácil prometer que entrenaría todos los días, que estudiaría cada tarde, que entregaría cada tarea a tiempo, pero la realidad era diferente. Había días en los que la comodidad, el cansancio o las excusas querían que fallara, y cada vez que cedía, sentía un vacío que ningún logro momentáneo podía llenar. Fue entonces cuando entendí algo crucial. Tu credibilidad contigo mismo se construye con cada acción cumplida, no con cada intención declarada. Ser alguien que cumple lo que dice significa construir autoridad interna. No necesitas la aprobación de nadie, porque tú mismo reconoces tu palabra como un compromiso sagrado. Cuando haces lo que prometes, aunque sea en silencio, estás entrenando tu mente para obedecer tu voluntad, no tus emociones. Recuerdo que en mis primeros años de emprendimiento prometí a un cliente entregar un proyecto en un plazo ajustado. Tenía la opción de posponer, de buscar la inspiración más tarde, de justificar retrasos, pero decidí cumplir. Cada hora extra, cada esfuerzo adicional me enseñó que mi palabra era más poderosa que cualquier miedo o cansancio. Y ese cumplimiento no solo me trajo resultados profesionales, sino que me cambió internamente. Me hizo más confiable, más disciplinado, más fuerte. Cumplir lo que dices transforma tu identidad, porque con cada acción alineada a tus palabras,
tu mente empieza a verte como alguien que no negocia con su compromiso. Tus hábitos, tus decisiones y tus logros empiezan a reflejar una consistencia que nadie puede cuestionar. Por eso, incluso en los días difíciles, cuando no tienes ganas, cuando parece imposible, el acto de cumplir es lo que mantiene tu vida en movimiento. La gente que solo habla de lo que hará, pero no actúa, vive atrapada en la ilusión de potencial. La gente que cumple, aunque sea paso a paso, construye realidad. He visto esto una y otra vez en mi vida y en las personas que han trabajado conmigo. Aquellos que tienen éxito no son necesariamente los más talentosos, ni los más inteligentes, ni los más inspirados. Son los que mantienen la palabra consigo mismos, día tras día, proyecto tras proyecto, desafío tras desafío. Cada vez que cumples, incluso en silencio, estás instalando confianza, respeto propio y autoridad interna. Y cuando eso se convierte en parte de ti, la vida te respeta de manera automática, porque ya no necesitas motivación externa. Tu palabra es tu motivación. Ser alguien que cumple lo que dice no significa ser perfecto. Significa ser consistente, fiel a tu palabra y responsable de tus actos. Esa consistencia, ese hábito de acción real, silenciosa y sostenida es lo que separa a los soñadores de los hacedores. Si quieres ser poderoso, respetado y confiable, empieza por cumplir tu palabra contigo mismo, sin excusas, sin aplazamientos, sin negociaciones. Cumplir lo que dices transforma tu vida más rápido que cualquier motivación pasajera. La disciplina no es un castigo, no es una obligación fría que te limita, es un acto de amor hacia ti mismo. Cuando empecé a entrenar mis hábitos diarios, entendí que cada hora que dedicaba a estudiar, cada minuto que pasaba trabajando en mis proyectos sin distracciones, no era para impresionar a nadie, sino para honrar la vida que quiero vivir. Es fácil confundir disciplina con sufrimiento, con negarse a uno mismo, pero la verdad es que cada decisión disciplinada es un regalo que te das. Una inversión en tu respeto propio, en tu libertad futura y en tu paz interior. Recuerdo cuando decidí levantarme a las 5 de la mañana durante un año entero para escribir, meditar y planear mi día. Al principio, mi cuerpo y mi mente luchaban. Quería dormir más, quería aplazar, quería sentir que tenía permiso de ceder. Pero cada vez que elegí actuar, estaba diciéndome, te respeto, tu futuro importa, tu potencial merece este esfuerzo. Esa constancia diaria no solo mejoró mis resultados, transformó cómo me veía a mí mismo. Empecé a confiar más en mis decisiones, a reconocer que podía depender de mí mismo y que mi bienestar no era algo que otros definieran, sino que yo creaba a través de mis actos. La disciplina se convierte en amor propio cuando entiendes que cada pequeño sacrificio de hoy es un abrazo al hombre que serás mañana. Comer sano, entrenar, trabajar en tus metas, incluso decir no a lo que te distrae, todo eso es cariño hacia tu futuro yo. La disciplina te protege de la autocomplacencia y de las excusas que te alejan de la vida que realmente deseas. Cuando me enfrentaba a días difíciles, en los que cada músculo y cada pensamiento pedían que renunciara, recordaba por qué había empezado y me decía que dejarme vencer sería traicionar mi propia visión. Ese acto de firmeza, aunque incómodo, era una forma profunda de cuidarme. Cuando conviertes la disciplina en un acto de amor propio, dejas de verla como algo externo, impuesto por normas o metas ajenas, y pasa a ser una extensión natural de tu identidad. Ya no es un esfuerzo para demostrar algo al mundo, sino un gesto íntimo de respeto hacia ti mismo. Esa mentalidad cambia todo. El esfuerzo deja de sentirse pesado y se siente necesario, incluso deseable, porque cada acción disciplinada construye una versión de ti más fuerte, más confiable y más completa. He visto a muchas personas que intentan cambiar, pero solo buscan motivación externa, inspiración momentánea o resultados inmediatos. Fallan porque no comprenden que la disciplina es el vehículo del amor propio, el puente entre el sueño y la realidad. Cuando comprendes que cada decisión consciente que tomas, aunque pequeña, es un acto de cuidado hacia ti, la disciplina deja de ser sacrificio y se convierte en orgullo, en gratitud, en fuerza. No esperes que tu motivación haga el trabajo.
Haz de tu disciplina un acto de amor hacia ti mismo. Esa decisión diaria, aunque silenciosa, es la que construye la vida que realmente mereces. Cuando empecé a trabajar en mis sueños, entendí algo fundamental. El crecimiento nunca viene de lo cómodo. La vida que deseas no se construye en la suavidad de la rutina conocida, sino en la tensión de lo desconocido, en la incomodidad que te desafía a ir más allá. Recuerdo los primeros días en los que decidí enfrentar mis miedos y salir de mi zona segura. Sentía el cuerpo tenso, la mente dudando, queriendo retroceder. Cada paso parecía un esfuerzo gigantesco, pero cada pequeño movimiento hacia adelante me enseñaba algo que ningún libro o consejo podía ofrecer. La incomodidad es un maestro silencioso, pero implacable. Cuando decides aprender algo nuevo, emprender un proyecto arriesgado o simplemente cambiar un hábito arraigado, surge la resistencia. Tu mente te dice que no vale la pena, que es demasiado difícil, que el confort es más seguro, pero la verdadera transformación nace cuando ignoras esas voces y eliges actuar de todos modos. En mi experiencia, los momentos más incómodos siempre se convirtieron en los momentos de mayor claridad y fuerza. Fueron esas experiencias las que me enseñaron que la incomodidad no es enemiga, sino una herramienta. Recuerdo cuando decidí enfrentar mi miedo a hablar en público. Cada presentación era un reto que me sacaba de mi zona segura. Temblaba, dudaba y quería retroceder. Pero cada vez que avanzaba, aunque con dificultad, mi confianza crecía. Aprendí a no huir del miedo, sino a usarlo como combustible. Cada sensación incómoda, cada error, cada mirada crítica de la audiencia se convirtió en un ladrillo para construir mi carácter y mi capacidad de influencia. Esa lección se aplicó también en los negocios, en proyectos creativos y en mi vida personal. La incomodidad es inevitable, pero es la prueba de que estás tocando los límites de tu crecimiento. Abrazar la incomodidad significa aprender a no depender del placer momentáneo ni de la validación externa. Significa entender que cada esfuerzo que duele hoy es un escalón hacia tu mejor versión mañana. La mayoría de las personas evita la incomodidad y se queda atrapada en la rutina segura, pero esa seguridad es una cárcel silenciosa que mata la ambición. He visto personas talentosas quedarse estancadas por miedo a sentirse incómodas, mientras quienes aceptaron el desafío lograban resultados extraordinarios, porque supieron convertir la dificultad en aprendizaje y en impulso. La incomodidad también enseña disciplina y constancia. Cuando actúas a pesar del cansancio, del rechazo o del miedo, estás fortaleciendo tu mente y tu voluntad. Cada pequeña acción incómoda acumulada día tras día crea un momentum que eventualmente transforma tu identidad. De alguien que evita desafíos a alguien que los busca y los domina. Yo mismo, en mi vida, encontré que cada vez que me forzaba a hacer lo difícil, los días siguientes se volvían más claros, más poderosos, más plenos. No huyas de lo incómodo. Acéptalo, utilízalo, conviértelo en tu aliado. Ahí es donde se forma tu carácter, se construye tu fortaleza y se abre la puerta a todo lo que antes parecía imposible. El crecimiento real comienza donde termina la comodidad. Cuando empecé a prestar atención a mi vida, me di cuenta de algo que cambia todo. No son las grandes decisiones ocasionales las que definen tu destino, sino los hábitos diarios, las pequeñas acciones repetidas que con el tiempo construyen la vida que deseas. Recuerdo cuando decidí mejorar mi salud, no fue una transformación de un día para otro, ni motivación momentánea la que me sostuvo. Fue decidir caminar todos los días, beber agua suficiente, organizar mis mañanas. Cada acción por sí sola parecía insignificante, pero al cabo de semanas y meses, esos hábitos me dieron energía, claridad y una sensación de control sobre mi vida que antes no tenía. Los hábitos son el puente entre tus sueños y tu realidad. Puedes tener ideas brillantes, metas enormes y deseos poderosos, pero si no las respaldas con rutinas consistentes, se quedarán en palabras, en promesas vacías que nunca se cumplen. Por eso, construir hábitos no es opcional, es indispensable. Y no hablo de hacer cosas grandes de inmediato, hablo de comprometerte con lo mínimo que, si se repite cada día, genera transformación. Por ejemplo, cuando comencé a escribir diariamente,
Aunque solo fueran unas pocas líneas, nunca falté a ese ritual. Al principio era incómodo, mi mente quería postergar, pero cada día que cumplía me sentía más conectado con mi propósito, más capaz, más decidido. Ese hábito pequeño pero constante fue el que abrió camino a proyectos mucho más grandes y significativos. Otra lección que aprendí es que los hábitos deben ser intencionales, no automáticos. No se trata solo de hacer por hacer, sino de alinear cada acción con la vida que sueñas. Si tu meta es aprender un idioma, no sirve solo decir, quiero hablar inglés algún día. Crear el hábito de estudiar 15 minutos diarios, escuchar audios, practicar con constancia es lo que convierte esa visión en realidad. Cada acción pequeña se convierte en un ladrillo que construye tu futuro, aunque al principio no se note. La magia está en la repetición, no en la intensidad momentánea. También descubrí que los hábitos fortalecen la disciplina y la identidad. Cuando repites una acción diaria, aunque no tengas ganas, estás diciéndote a ti mismo, esto es lo que hago. Con el tiempo, tus hábitos dejan de ser una lucha contra la pereza o la indecisión y se convierten en una extensión de quién eres. Yo lo experimenté cuando decidí meditar cada mañana. Al principio parecía un esfuerzo enorme, una pérdida de tiempo, pero con la repetición se volvió parte de mi identidad. Ya no era algo que debía hacer, era algo que hacía porque es quien soy. Y esa identidad fuerte y consistente se reflejó en todas las áreas de mi vida: trabajo, relaciones, aprendizaje. No subestimes el poder de tus hábitos diarios. Cada acción que repites, por pequeña que parezca, te acerca o te aleja de la vida que sueñas. Lo que construyes hoy, con constancia, se convierte en tu realidad mañana. Tus hábitos son los arquitectos silenciosos de tu destino. Cuando miro atrás en mi vida, me doy cuenta de que no fueron los momentos de inspiración los que me definieron, ni las explosiones de energía ocasionales, sino la constancia, esa repetición silenciosa y diaria de acciones que otros consideran pequeñas o insignificantes. Recuerdo cuando decidí mejorar mi cuerpo y mi mente. No hubo un solo día milagroso ni un evento que lo cambiara todo. Fueron años de movimientos diarios, de levantarse incluso cuando no tenía ganas, de estudiar, entrenar, escribir, aunque pareciera que nada avanzaba. Cada día que cumplía, aunque fuera solo un poco, estaba fortaleciendo mi identidad, no solo mis resultados. La constancia es mucho más que disciplina. Es un pacto silencioso contigo mismo. Es decir, esto es lo que hago pase lo que pase todos los días sin excepción. Cuando adoptas la constancia como identidad, dejas de depender de la motivación, de los resultados inmediatos o del ánimo momentáneo. Yo aprendí esto de la manera difícil. Al inicio confiaba en mi entusiasmo para moverme y cuando desaparecía me sentía perdido. Hasta que entendí que la emoción es pasajera, pero la constancia construida día a día se convierte en fuerza interna. Por eso decidí no depender de mis ganas, sino de mi identidad. Me dije, yo soy alguien que cumple todos los días. Y esa declaración cambió todo. Ser constante no significa hacer todo perfecto. Significa mostrarte cada día, aunque sea con pasos pequeños. Recuerdo cuando empecé a escribir mis reflexiones diarias. Al principio eran textos cortos, simples, incluso repetitivos, pero la rutina de escribir cada día me enseñó algo invaluable. Tu constancia forma tu carácter, tu enfoque y tu disciplina. Al mantener este hábito, incluso en días difíciles, comencé a sentir que la constancia no era un esfuerzo, sino una parte de quien soy. Y esa fuerza silenciosa se reflejó en otros aspectos de mi vida, en mi trabajo, en mis relaciones, en mis metas. La identidad basada en la constancia te protege del autosabotaje. Cuando te defines como alguien que actúa cada día, tu mente se adapta. Ya no busca excusas, ya no negocia con la comodidad, ya no depende de la motivación externa. Incluso cuando todo parece en contra, cumples, porque tu palabra, tu acción diaria es más fuerte que cualquier distracción. Por ejemplo, cuando entreno mi cuerpo, hay días que estoy cansado, días en los que no quiero, pero la constancia me ha enseñado que no se trata de sentir, se trata de actuar. Y cada repetición diaria fortalece mi identidad,
como alguien que no se detiene. La constancia es un músculo invisible y como cualquier músculo, se fortalece con práctica sostenida. Si la entrenas, se vuelve automática, parte de ti, inseparable de tu esencia. Si la descuidas, la comodidad y la excusa se apoderan de tu vida. Por eso, haz que la constancia sea tu identidad, no una opción. Cada día que repites, aunque sea poco, estás entrenando no solo tus habilidades, sino tu carácter, tu fuerza y tu futuro. La constancia no es lo que haces de vez en cuando, es lo que defines como quién eres. Hoy quiero que lo veas con claridad. Tu vida no se define por momentos de inspiración, ni por planes perfectos, ni por la motivación que viene y va. Tu vida se define por lo que eliges hacer todos los días, incluso cuando nadie te observa, incluso cuando tu cuerpo y tu mente quieren detenerse. Cada acción, cada pequeño paso que das, aunque parezca insignificante, se suma a un poder invisible que moldea tu carácter, fortalece tu voluntad y construye tu destino. La constancia no es un hábito pasajero, es una declaración silenciosa de quién eres y quién decides ser. Recuerda que el mundo no espera por ti. La oportunidad no se queda parada hasta que te sientas listo. La vida premia a los que actúan, no a los que solo desean. Y esa acción diaria, repetida una y otra vez, se convierte en identidad. Cuando eliges actuar, aunque sea un pequeño paso, estás diciendo, yo cumplo, yo avanzo, yo no dependo de emociones, yo me respeto a mí mismo. Esa fuerza interna que construyes día tras día te hace invencible frente al miedo, frente a la duda, frente a la indecisión. Así que deja de esperar, deja de negociar contigo mismo, deja de posponer tu grandeza. Actúa hoy, actúa ahora, incluso si no te sientes preparado, incluso si no ves resultados inmediatos, porque cada acción sostenida cada día que eliges cumplir con tu palabra es una semilla que florecerá en la vida que mereces. La disciplina, la constancia, la acción diaria no son castigos, son actos de amor propio, respeto hacia ti y hacia tu futuro. Haz que tu identidad se defina por la acción, por la constancia, por el compromiso inquebrantable con tus metas y con tu palabra. Cuando lo haces, no solo avanzas, te transformas. No solo construyes resultados, construyes un hombre, una mujer, un ser que es capaz de enfrentar cualquier circunstancia y de dejar una huella que nadie podrá borrar. Tu destino no espera y tú tampoco debes esperar. Empieza hoy, da ese paso, cumple con tu palabra y no pares nunca. Esa es la única forma de vivir con propósito, de vivir despierto, de vivir invencible. ¿Sabes cuál es el problema real? No es que no puedas, es que no confías en ti mismo. Yo lo entendí el día que prometí algo simple, levantarme temprano, y no lo hice. Nadie me vio fallar, pero yo sí, y ahí descubrí algo peligroso. Cuando no cumples lo pequeño, tu mente deja de creerte en lo grande. No es falta de capacidad, es falta de coherencia. Vivimos queriendo resultados extraordinarios con hábitos mediocres. Y eso duele, porque en el fondo sabes que podrías dar más, pero no lo haces. Hoy no te voy a motivar, te voy a confrontar. La mayoría de las personas se engañan pensando que la disciplina es algo con lo que se nace, como si fuera un privilegio reservado para unos pocos, para los fuertes, para los que sí pueden. Pero déjame decirte algo con claridad. Eso es una mentira cómoda, porque si crees que es talento, entonces te das permiso para no intentarlo. Te justificas diciendo yo no soy así y ahí mismo te condenas a no cambiar. La disciplina no es talento, es decisión. Y no una gran decisión que tomas una vez en la vida, es una decisión pequeña que tomas todos los días. Te lo digo por experiencia. Hubo un tiempo en mi vida en el que yo también esperaba sentirme listo. Decía, mañana empiezo. Cuando tenga más ganas lo hago. Cuando esté motivado voy con todo. ¿Y sabes qué pasaba? Nada. Porque ese mañana nunca llegaba. Hasta que entendí algo que me incomodó profundamente. No era falta de capacidad, era falta de carácter para decidir y sostener esa decisión. Recuerdo algo muy simple. Me propuse levantarme temprano,
No era un objetivo grande, no era cambiar mi vida en una semana, solo levantarme a la hora que dije. El primer día fallé, el segundo también. Y ahí es donde la mayoría se rinde, porque piensa que fallar significa que no sirve para eso. Pero no, fallar solo significa que no has decidido lo suficiente. El tercer día sonó la alarma y mi mente empezó: hoy estás cansado, 5 minutos más, no pasa nada. Y en ese momento entendí que la disciplina no iba a aparecer mágicamente, tenía que elegirla. Así que me levanté, sin ganas, sin motivación, sin energía, pero me levanté. Y ese acto tan pequeño cambió algo dentro de mí. No porque fuera perfecto, sino porque por primera vez hice lo que dije que haría. Eso es disciplina. No es hacer cosas extraordinarias, es cumplir lo básico todos los días. La gente quiere resultados grandes, pero evita decisiones pequeñas. Quiere cambiar su vida, pero no puede cumplir una simple promesa diaria. Y ahí está el problema. Porque cada vez que dices que harás algo y no lo haces, te estás enseñando a no confiar en ti. Pero cada vez que cumples, aunque sea algo mínimo, te estás construyendo. No necesitas talento para levantarte cuando dijiste que lo harías. No necesitas talento para terminar lo que empiezas. No necesitas talento para apagar el celular y enfocarte. Eso no es talento, eso es decisión. Y la decisión más importante no es la que tomas cuando todo está bien, es la que tomas cuando no tienes ganas, cuando estás cansado, cuando nadie te está viendo. Ahí es donde se forma la disciplina real, porque cualquiera actúa cuando está motivado. Pero el hombre que avanza es el que decide actuar incluso cuando no quiere. Y cuando haces eso una y otra vez, algo cambia. Dejas de depender de cómo te sientes y empiezas a depender de quién decides ser. La disciplina no llega, se elige todos los días. Hay algo que está frenando a la mayoría de las personas y es esta idea peligrosa de que primero deben sentirse motivadas para empezar. Esperan el momento perfecto, el ánimo correcto, esa energía especial que los empuje a actuar, pero ese momento casi nunca llega. Y mientras esperan, la vida sigue avanzando sin ellos. Te lo digo con claridad. La motivación no es el punto de partida, es la consecuencia. Primero actúas y luego te sientes motivado. Recuerdo una etapa en la que tenía muchas cosas por hacer, proyectos, responsabilidades, metas que yo mismo había definido, pero cada mañana encontraba una excusa distinta. Hoy no tengo energía, no estoy concentrado, mañana lo hago mejor, y así pasaban los días. No era falta de tiempo, era falta de acción. Estaba esperando sentir algo para moverme cuando en realidad tenía que moverme para empezar a sentir. Un día decidí probar algo diferente. No esperé ganas, no esperé claridad. Solo empecé. Me senté, abrí el cuaderno y trabajé aunque no tuviera inspiración. Y al principio fue incómodo, lento, incluso frustrante. Pero después de unos minutos algo cambió. Mi mente empezó a enfocarse, mi energía subió y sin darme cuenta ya estaba dentro del trabajo. La motivación llegó, pero llegó después. Eso es lo que nadie te dice. La motivación no aparece antes de actuar, aparece cuando ya estás en movimiento. Pasa lo mismo con el ejercicio. Nadie tiene ganas todos los días de entrenar. El cuerpo pesa. La mente se resiste, siempre hay algo más cómodo que hacer, pero cuando empiezas, cuando das los primeros minutos, el cuerpo responde, la mente se adapta y al final te sientes bien, no porque querías hacerlo al inicio, sino porque decidiste hacerlo a pesar de no querer. El problema es que hemos entrenado nuestra mente al revés. Le preguntamos constantemente, ¿tienes ganas? Y si la respuesta es no, nos detenemos. Pero la mente siempre va a buscar lo fácil, lo cómodo, lo inmediato. Si le escuchas demasiado, te va a dejar exactamente donde estás. La disciplina funciona diferente. No le pregunta a la emoción, le da una orden a la acción. Haz lo que tienes que hacer, aunque no tengas ganas. Empieza pequeño si quieres, pero empieza. No necesitas estar inspirado para dar el primer paso. Solo necesitas moverte.
Y algo poderoso ocurre cuando haces eso repetidamente. Tu mente empieza a entender que no tiene el control, que aunque no quiera, tú vas a actuar. Y poco a poco deja de resistirse tanto, empieza a colaborar contigo en lugar de sabotearte. La gente cree que los disciplinados siempre están motivados. No es cierto. Lo que pasa es que ellos no esperan motivación para actuar. Actúan y por eso la motivación aparece más seguido en sus vidas. Si hoy estás estancado, no es porque no puedas. Es porque estás esperando sentirte diferente antes de hacer algo diferente. Y así no funciona. Cambia el orden. Muévete primero, aunque sea incómodo, aunque sea imperfecto, porque cuando das ese paso, rompes la inercia. Y una vez que estás en movimiento, es mucho más fácil continuar. La motivación no es el motor, es el resultado de haber arrancado. Hay una trampa silenciosa que detiene a la mayoría: querer hacerlo todo perfecto desde el inicio. Creen que para cambiar necesitan una transformación completa, un plan perfecto, una versión ideal de sí mismos, y como eso no llega, no empiezan. Se abruman antes de dar el primer paso y terminan quedándose exactamente donde están. Pero la disciplina no nace en lo grande, nace en lo pequeño y sobre todo nace hoy. Te voy a decir algo que puede incomodarte, pero es necesario. No necesitas más tiempo, necesitas menos excusas. Porque cuando dices empiezo mañana, lo que realmente estás diciendo es esto no es lo suficientemente importante hoy. Y así pasan los días esperando un momento que nunca llega. Yo también caí en eso. Quería cambiar muchas cosas al mismo tiempo. Decía, voy a levantarme temprano, hacer ejercicio, leer, trabajar más enfocado, todo desde mañana. ¿Y qué pasaba? Fracaso total. Porque intentaba cambiar todo de golpe y cuando no podía sostenerlo, abandonaba todo. No era falta de intención, era falta de estrategia. Hasta que entendí algo clave. No se trata de hacer mucho, se trata de hacer constante. Así que empecé con algo ridículamente simple. Me propuse una sola cosa: levantarme a la hora que dije, nada más. No iba a cambiar toda mi vida, solo iba a cumplir esa acción. Y cuando lo logré un día, luego otro y luego otro, algo empezó a cambiar. No era el resultado en sí, era la sensación de cumplimiento. Después añadí otra cosa pequeña: leer unas páginas. No un libro entero, no una hora, solo unas páginas. Y lo hice todos los días, algunos días con ganas, otros sin ninguna, pero lo hacía. Y esa repetición empezó a construir algo más fuerte que la motivación: confianza. La gente subestima el poder de lo pequeño porque quiere resultados rápidos. Pero la realidad es que lo pequeño, repetido todos los días, se vuelve imparable. Es como una gota constante. No parece fuerte, pero con el tiempo rompe la piedra. Cuando empiezas pequeño, le quitas a tu mente la excusa del es demasiado. Ya no puede decir que no tiene tiempo, que es muy difícil, que no estás listo, porque lo que estás haciendo es tan simple que no hay justificación válida para no hacerlo. Y ahí es donde empieza la verdadera disciplina. No en los grandes esfuerzos, sino en las pequeñas victorias diarias. No necesitas correr 5 kilómetros hoy, empieza caminando. No necesitas trabajar 10 horas seguidas, empieza con una tarea bien hecha. No necesitas cambiar tu vida completa, empieza cumpliendo una promesa. Porque cada vez que cumples algo pequeño, estás enviando un mensaje claro a tu mente: sí puedo. Y ese mensaje, repetido todos los días, cambia tu identidad. Dejas de verte como alguien que intenta y empiezas a verte como alguien que cumple. Y cuando eso pasa, todo se vuelve más fácil. No porque el camino sea más sencillo, sino porque tú eres más fuerte. La mayoría espera el momento perfecto para empezar en grande, pero el que realmente cambia entiende algo diferente. Empieza pequeño, pero empieza hoy. Hay algo que casi nadie te dice, pero que cambia todo cuando lo entiendes. No es lo que dices lo que define quién eres, es lo que cumples. Puedes tener grandes ideas, metas claras, incluso buenas intenciones, pero si no cumples lo que prometes, tu identidad se debilita. Porque al final del día,
No necesitas convencer al mundo, necesitas convencerte a ti. Recuerdo una etapa en la que yo hablaba mucho de lo que iba a hacer. Decía que iba a trabajar más, que iba a ser constante, que iba a cambiar ciertos hábitos. Lo decía con seguridad, incluso con emoción. Pero cuando llegaba el momento de actuar, fallaba. Y al principio no parecía grave porque nadie me reclamaba, nadie sabía. Pero había alguien que sí lo notaba, yo. Y eso empezó a tener un efecto silencioso. Dejé de creer en mí. Cada promesa rota era como una pequeña grieta en mi carácter. Y llega un punto donde ya no es que no puedas, es que no te crees capaz de hacerlo. Ahí entendí algo fuerte. Cada vez que no cumples tu palabra, no estás fallando en una tarea. Estás entrenando a tu mente a desconfiar de ti. Pero lo contrario también es cierto. Cada vez que cumples, aunque sea algo mínimo, estás construyendo identidad. Por eso empecé a cambiar mi enfoque. Dejé de prometer cosas grandes y empecé a comprometerme con cosas pequeñas, pero inquebrantables. Si decía que me iba a levantar a cierta hora, lo hacía. Si decía que iba a terminar una tarea, la terminaba. Aunque no tuviera ganas, aunque estuviera cansado, aunque nadie lo estuviera viendo, y algo empezó a cambiar. No fue inmediato, pero fue profundo. Empecé a sentir una especie de respeto interno. Ya no necesitaba motivación externa, porque sabía que si decía algo, lo iba a cumplir. Eso es identidad. No lo que quieres ser, sino lo que demuestras ser todos los días. La mayoría quiere confianza, pero no entiende de dónde viene. La confianza no aparece de la nada. Se construye cumpliendo promesas. Es un resultado, no un punto de partida. Si tú no cumples contigo, ¿por qué tu mente debería creerte cuando dices que vas a lograr algo grande? No puedes exigirte grandes resultados si no eres capaz de sostener pequeñas decisiones. Y aquí hay algo importante. No se trata de ser perfecto. Vas a fallar. Todos fallamos. Pero el problema no es fallar, es normalizar el incumplimiento. Es decir, no pasa nada cada vez que te fallas. Porque sí pasa. Pasa que te debilitas. El hombre que construye disciplina no es el que nunca falla. Es el que no se permite quedarse en la falla. Corrige, ajusta, pero sigue cumpliendo. Porque cada vez que haces lo que dijiste que harías, estás reforzando una identidad poderosa, la de alguien confiable. Y cuando te conviertes en alguien confiable para ti mismo, todo cambia. Tomas decisiones con más firmeza, actúas con más seguridad, avanzas con más claridad. Ya no dudas tanto porque sabes que puedes contar contigo. Tu palabra deja de ser solo sonido y se convierte en ley. Y cuando tu palabra tiene peso, tu identidad se vuelve inquebrantable. Cumplir lo que dices no solo cambia tus resultados, te convierte en alguien diferente. Hay una conversación silenciosa que ocurre todos los días en tu mente. Nadie más la escucha, pero define completamente tu vida. Es ese momento en el que sabes lo que tienes que hacer y aparece una voz que te dice, hazlo después. Hoy no pasa nada, mañana será mejor. Y lo peligroso no es que esa voz exista. Lo peligroso es que negocias con ella. Porque cada vez que negocias con una excusa, pierdes. Te lo digo por experiencia. Antes, cuando tenía que hacer algo importante, siempre encontraba una razón válida para no hacerlo en ese momento. Estoy cansado, no estoy enfocado. Necesito descansar un poco más. Y lo justificaba tan bien que parecía lógico. Pero con el tiempo entendí algo incómodo. No eran razones. Eran excusas bien disfrazadas. Y lo peor es que mientras más negocias, más fuerte se vuelve esa voz. Porque tu mente aprende rápido. Aprende que si insiste lo suficiente, tú cedes. Aprende que no necesita disciplina, solo necesita convencerte un poco más. Recuerdo un día específico. Tenía que trabajar en algo importante, pero no tenía ganas. Me senté, miré el reloj y pensé, solo voy a descansar 5 minutos y luego empiezo. Esos 5 minutos se convirtieron en 1 hora, luego en todo el día y al final en frustración. No porque no pudiera hacerlo, sino porque volví a negociar
y volví a perder. Ese día entendí algo clave. La disciplina no se rompe en grandes decisiones, se rompe en pequeñas negociaciones. Cuando dices solo hoy, no importa, sí importa. Porque no es solo ese día, es el mensaje que le estás dando a tu mente. No tienes que obedecerme. Pero también descubrí el otro lado. El día que decidí no negociar más, sonó la alarma y mi mente empezó, estás cansado, duerme un poco más. Y por primera vez no respondí, no discutí, no analicé, no busqué una excusa más inteligente, solo me levanté. ¿Fue incómodo? Sí, pero fue poderoso. Porque en ese momento no gané contra el sueño, gané contra mi debilidad. La disciplina no consiste en eliminar las excusas. Siempre van a estar. Siempre habrá una razón para no hacer lo que tienes que hacer. Siempre habrá una opción más cómoda. Pero el hombre disciplinado entiende algo diferente. No negocia, no se pregunta si tiene ganas, no debate con su mente, decide y actúa, porque cuando empiezas a negociar ya estás perdiendo tiempo, energía y enfoque. Y la mente es experta en ganar esos debates, porque siempre va a elegir lo fácil. Por eso, la clave no es tener más fuerza de voluntad, es eliminar la negociación. Haz lo que dijiste que harías, sin discusión, sin excusas, sin condiciones. Al principio se siente duro, porque está rompiendo un hábito, pero con el tiempo algo cambia. Tu mente deja de intentar convencerte tanto, porque ya sabe que no hay negociación posible. Y ahí es donde aparece la verdadera disciplina. No cuando todo es fácil, sino cuando lo difícil ya no es una opción a debatir. Cada vez que eliges actuar en lugar de justificarte, te vuelves más fuerte. Cada vez que ignoras la excusa y avanzas, ganas control. Y cuando dejas de negociar con tus excusas, empiezas a respetarte de verdad. Cuando empecé a entender la disciplina, cometí un error muy común. Creía que era castigo. Pensaba que disciplinarse significaba sufrir, privarse, empujarse hasta el límite solo por endurecer la voluntad. Me levantaba temprano, trabajaba duro y me imponía reglas estrictas, pero lo hacía con resentimiento, pensando que si dolía era porque estaba haciendo algo correcto. Y con el tiempo me di cuenta de algo crucial. No, la disciplina no es castigo. La disciplina es amor propio, porque hacer lo que debes hacer, incluso cuando no quieres, no es una tortura, es cuidarte a ti mismo. Cada hábito que construyes, cada promesa que cumples contigo mismo, es una inversión en tu propio valor. Recuerdo cuando decidí levantarme a correr todas las mañanas, al principio me despertaba con resistencia, quejándome, diciendo que era injusto, que merecía más descanso. Pero después de unas semanas, algo cambió. Ya no era castigo, era respeto. Estaba demostrando que me importaba lo suficiente como para cumplir con mi palabra y cuidar mi cuerpo y mente. Esa sensación de orgullo, de satisfacción silenciosa, era diferente a cualquier placer momentáneo. Era profundo, duradero. La disciplina no es castigarte porque fallaste ayer. No es martirizarte para corregir errores. Es levantarte hoy porque te valoras. Es elegir hacer lo correcto, no para evitar culpa, sino para nutrir tu propia confianza. Cada decisión disciplinada dice, yo merezco ser la mejor versión de mí mismo. Yo merezco respeto y logros. Y eso, mis amigos, es amor propio en acción. Muchos hombres creen que ser disciplinado significa renunciar a todo lo que disfrutan, que deben vivir una vida de restricción constante. Pero la disciplina bien entendida no elimina la alegría, la multiplica. Te da claridad, energía, control. Cuando tu vida está guiada por la disciplina, no dependes de la emoción del momento ni de la gratificación instantánea. No buscas consuelo en lo fácil porque ya estás cómodo contigo mismo. Es un ciclo poderoso. Al cuidarte, al cumplir contigo mismo, tu autoestima crece y esa autoestima te da aún más fuerza para mantener la disciplina. Por eso la disciplina no se trata de no poder, sino de puedo y elijo. No es un castigo impuesto por alguien más
o por tus propias expectativas externas. Es un acto de amor hacia tu futuro. Cada acción que realizas con constancia, aunque incómoda, fortalece tu carácter, reafirma tu valor y te enseña que eres digno de esfuerzo, de constancia, de respeto. Cuando entiendes la disciplina como amor propio, ya no es una carga, ya no hay resentimiento. Cada hábito, cada esfuerzo, cada pequeño logro se convierte en un recordatorio de que te eliges a ti mismo. No estás sufriendo, estás construyendo. No estás pagando un precio, estás ganando control. Y ese control es libertad. La verdadera disciplina nace del respeto hacia ti, no del miedo al fracaso. La disciplina es amor propio, no castigo. Cuando era joven siempre creí que las personas exitosas eran simplemente más talentosas que los demás. Veía a compañeros con habilidades naturales y pensaba, nunca podré alcanzarlos. Ellos nacieron con algo que yo no tengo. Pero con el tiempo aprendí una lección que cambió mi manera de entender todo. La constancia vence al talento. No importa cuán brillante o inteligente seas, si no tienes la disciplina de mostrarte todos los días, tu talento se queda dormido mientras alguien menos talentoso avanza paso a paso. Recuerdo cuando empecé a aprender un nuevo idioma, había personas que aprendían rápido, que memorizaban frases en minutos, que parecían nacer con esa facilidad. Yo era lento, olvidaba vocabulario y me frustraba al comparar mi progreso. Por un momento quise rendirme, pensando que nunca iba a llegar a su nivel, pero luego decidí algo diferente. No importa si mi progreso es pequeño, lo importante es no detenerme. Todos los días dedicaba al menos 30 minutos, sin excusas, sin saltarme un día. Al principio parecía insuficiente, casi ridículo comparado con los demás, pero poco a poco esas pequeñas acciones se fueron sumando. Con el tiempo, esa constancia me llevó más lejos que muchos que confiaban solo en su talento natural. Aprendí a leer, a escribir y a mantener conversaciones complejas, no porque fuera más inteligente, sino porque no me rendí. La disciplina diaria, la repetición, la constancia transformaron lo que parecía imposible en algo alcanzable. Esa experiencia me enseñó que el talento es solo un punto de partida. La verdadera ventaja está en mostrarte cada día, incluso cuando no hay ganas, incluso cuando los resultados parecen lentos o invisibles. La constancia vence al talento porque crea hábitos. Cada acción repetida fortalece tu mente, refuerza tu identidad y genera un efecto acumulativo que el talento solo no puede igualar. Mientras alguien brillante depende de su chispa momentánea, la persona constante depende de su compromiso. Y ese compromiso es imparable. Con el tiempo, mientras los talentosos que confían solo en su habilidad se cansan, se distraen o se desmotivan, la persona constante sigue avanzando paso a paso, sin detenerse, construyendo resultados sostenibles. Recuerdo también a un amigo que quería ser músico profesional. Tenía habilidades impresionantes con la guitarra, podía tocar cualquier canción a primera vista, pero al principio no practicaba todos los días, confiaba en su talento natural. Mientras tanto, otro amigo, menos dotado, practicaba 2 horas diarias sin falta. Un año después, el segundo amigo había superado al primero en técnica, repertorio y confianza en sí mismo. Esa es la evidencia más clara. El talento impresiona, pero la constancia transforma. Por eso, no te obsesiones con lo que otros tienen o con lo que crees que te falta. Lo que realmente importa es qué haces hoy, qué haces todos los días, aunque sea poco. La constancia no es sexy ni espectacular, pero es la que lleva al éxito. Porque el talento sin disciplina se desperdicia, mientras que la disciplina sin talento siempre encuentra un camino. Si quieres lograr algo grande, no esperes sentirte inspirado. No busques atajos ni excusas. Hazlo todos los días. Cada acción repetida, cada pequeño esfuerzo, cada paso firme se convierte en la ventaja que supera a cualquier habilidad natural. La constancia vence al talento. Cuando comencé a tomar en serio la disciplina, me di cuenta de que no era mi cuerpo el que me detenía, sino mi mente. Mi mente estaba llena de excusas, dudas y justificaciones. Estoy cansado,
mereces descansar, no hoy, mañana será mejor. Cada vez que escuchaba esas voces, mis planes se desmoronaban. Pero aprendí algo fundamental. Si quieres lograr cualquier cosa, primero debes entrenar tu mente a obedecerte. Porque sin control mental, cualquier acción se vuelve impredecible y dependiente de tu estado de ánimo. Y eso es un lujo que nadie que busque éxito puede permitirse. Recuerdo cuando decidí entrenar para correr una maratón. Al principio, mi mente encontraba 1000 razones para no salir. El frío, la pereza, las ganas de quedarme en la cama. Mi cuerpo estaba dispuesto, pero mi mente era mi enemigo más fuerte. Entonces hice algo que cambió todo. Me prometí que cada día saldría a correr, sin negociar, sin esperar ganas ni motivación. No importaba si llovía o si estaba agotado. Salía porque mi decisión era más fuerte que mi excusa. Al principio fue doloroso. Cada paso era una lucha entre mi deseo de quedarme y mi compromiso conmigo mismo. Pero con el tiempo, algo cambió. Mi mente comenzó a obedecerme casi automáticamente. Ya no tenía que convencerme cada mañana. Mi hábito se había convertido en una orden silenciosa que mi mente aceptaba sin resistencia. Entrenar tu mente a obedecerte significa lo mismo en cualquier área de tu vida. Cada vez que cumples una promesa contigo mismo, fortaleces tu autoridad interna. Cada vez que actúas a pesar de la incomodidad, envías un mensaje claro. Puedes confiar en mí. Y tu mente empieza a responder con disciplina, no con excusas. Recuerdo cuando trabajaba en un proyecto complicado que me exigía estudiar y escribir varias horas al día. Al principio, procrastinaba y mi mente se rebelaba. Pero al establecer un horario fijo y comprometerme a seguirlo, día tras día, aprendí a ordenar mis pensamientos y enfocarme en lo que importaba. Lo que antes era un conflicto interno se volvió rutina natural. La mente obediente no significa ausencia de emoción, significa control sobre la emoción. No significa que nunca te sentirás cansado o frustrado, sino que incluso en esos momentos actúas. Cada acción repetida fortalece esa obediencia interna. Y cuando tu mente te obedece, la vida se vuelve mucho más simple. Ya no dependes de motivación externa ni de inspiración momentánea. Todo lo que necesitas es tu decisión y tu consistencia. Por eso, cada vez que sientas dudas, cada vez que tu mente intente convencerte de detenerte, recuerda que estás entrenando un músculo invisible. Con cada pequeño acto de cumplimiento, tu mente se alinea con tu propósito. Cada día que la obedeces, te vuelves más fuerte, más confiable, más libre. Entrena tu mente a obedecerte, porque cuando lo haces, nada puede detenerte. Cuando empecé a emprender mis primeros proyectos, caí en un error muy común. Buscaba resultados inmediatos. Quería que cada esfuerzo se tradujera en éxito instantáneo, en reconocimiento rápido o en satisfacción inmediata. Me frustraba cuando no veía progreso y muchas veces pensaba en abandonar. Fue entonces cuando comprendí algo que transformó mi forma de trabajar. El verdadero cambio viene cuando te enfocas en el proceso, no en la recompensa inmediata. La vida no premia la ansiedad ni la impaciencia, premia la constancia, la dedicación silenciosa y la repetición consciente de lo correcto. Recuerdo cuando decidí aprender a tocar guitarra. Al principio quería tocar canciones completas desde la primera semana. Soñaba con impresionar a los demás y con sentirme talentoso al instante. Pero cada vez que intentaba hacerlo, mi frustración crecía y mi motivación caía. Entonces decidí cambiar mi enfoque. En lugar de pensar en la canción final, me concentré en practicar un acorde, en dominar un pequeño fragmento, en tocar cada nota con precisión. Día tras día, fragmento tras fragmento, comencé a notar mejoras que antes me parecían imposibles. La satisfacción dejó de venir de tocar la canción completa y comenzó a surgir de ver mi progreso en el proceso mismo. Esa mentalidad cambió todo. En cualquier meta que te propongas, la recompensa inmediata es una ilusión peligrosa. Esperar resultados rápidos te deja vulnerable a la desmotivación. Pero si aprendes a enamorarte del proceso, cada pequeño paso se convierte en un triunfo.
Cuando escribía mi primer libro no podía concentrarme en la publicación ni en las ventas. Mi enfoque estaba en escribir un capítulo, en corregir una frase, en mejorar un párrafo cada día. Esa disciplina silenciosa, centrada en la acción diaria, fue la que finalmente me llevó al resultado que buscaba. El placer del proceso reemplazó la ansiedad por la recompensa. Enfocarte en el proceso significa valorar la práctica constante, la repetición de lo correcto, incluso cuando parece que nada cambia. Significa entender que cada sacrificio, cada hora de trabajo, cada momento de incomodidad es una inversión silenciosa que se acumula con el tiempo. He visto a muchas personas talentosas fracasar no por falta de capacidad, sino porque buscaban el éxito inmediato. Mientras tanto, personas menos talentosas, pero constantes, avanzaban paso a paso, día tras día, hasta superar a los demás. Cuando priorizas el proceso, tu mente se libera de la ansiedad por el resultado. Te vuelves resiliente frente a obstáculos, paciente frente al tiempo y constante frente a la dificultad. Cada acción se convierte en una victoria interna, un mensaje a ti mismo de que puedes confiar en tu disciplina y tu enfoque. Con el tiempo la recompensa llega, pero ya no depende de ella tu felicidad ni tu motivación. Aprendes que el éxito no es un destino, sino una consecuencia de lo que haces consistentemente. Enfócate en el proceso, no en la recompensa inmediata. Cuando era joven creía que la libertad era hacer lo que quisiera, en cualquier momento, sin reglas ni límites. Pensaba que si podía elegir sin restricciones, entonces era verdaderamente libre. Pero con el tiempo descubrí algo sorprendente. Esa libertad era una ilusión. Estaba esclavo de mis impulsos, del cansancio, de la indecisión y de mis emociones. Mis días pasaban entre distracciones, postergaciones y arrepentimientos, y cada elección dejaba un vacío, porque no tenía control sobre mí mismo. Fue entonces cuando comprendí que la verdadera libertad no viene de la ausencia de reglas, sino de la disciplina. La disciplina no te limita, te empodera. Aprendí esto cuando decidí entrenar mi cuerpo para correr mi primera maratón. Al principio, la rutina diaria parecía un castigo. Levantarme temprano, correr bajo la lluvia, comer saludable, todo me parecía una obligación pesada. Pero con el tiempo entendí que cada pequeño sacrificio me daba algo que nadie podía quitarme, control sobre mí mismo. La disciplina me permitió decir no a lo que me debilitaba y sí a lo que me fortalecía. Cuanto más disciplinado me volvía, más libertad sentía, porque ya no dependía de la motivación, del humor o de la facilidad. La verdadera libertad surge cuando tus hábitos, tu mente y tus decisiones no están gobernados por la comodidad inmediata. Cuando aprendes a cumplir con tu palabra, incluso cuando nadie te observa, comienzas a construir un poder interno que te permite elegir tu camino sin que nada te arrastre. Recuerdo los primeros meses de mi proyecto de emprendimiento. Cada día debía trabajar en algo que no me apetecía, pero lo hacía porque sabía que era necesario. La disciplina me liberó de la ansiedad, de la indecisión y del miedo a fracasar, porque había entrenado mi mente a obedecer lo que sabía que era correcto, incluso cuando no tenía ganas. Ser disciplinado significa no ser esclavo de los impulsos. Significa tener claridad sobre lo que realmente importa y organizar tu tiempo, energía y enfoque alrededor de eso. Cada vez que elijo la acción sobre la pereza, estoy reforzando mi libertad. Porque un hombre que no puede controlarse a sí mismo está siempre controlado por el entorno, por las opiniones de otros, por la inmediatez de sus deseos. Aprendí esto también al gestionar mi vida financiera. Antes gastaba sin control, siguiendo cada impulso. La falta de disciplina me hacía dependiente, preocupado y limitado. Cuando aprendí a controlar mis gastos, a ahorrar y planificar, me sentí realmente libre por primera vez. Podía decidir sin miedo, podía crear oportunidades en lugar de reaccionar a crisis. La disciplina es la base de la libertad real, porque te permite decidir desde el poder, no desde la necesidad.
Cada sacrificio pequeño, cada hábito diario y cada promesa cumplida son ladrillos que construyen tu autonomía. Cuando tu mente, tu cuerpo y tu vida están alineados por la disciplina, la libertad deja de ser un concepto y se convierte en experiencia tangible. La disciplina no te quita libertad, te la da. Cuando entendemos la disciplina como el camino hacia la libertad, todo cambia. La verdadera libertad no es hacer lo que quieres en cada momento, sino ser dueño de ti mismo, de tus decisiones, de tu tiempo y de tu energía. Cada vez que eliges la acción sobre la comodidad, cada vez que cumples una promesa, aunque nadie te observe, estás construyendo un poder que nadie puede arrebatarte. Esa es la libertad que viene del autocontrol, del respeto propio y de la coherencia entre lo que piensas, dices y haces. Al principio, la disciplina puede parecer sacrificio, puede parecer rigidez, puede doler. Te sentirás tentado a abandonar, a buscar atajos, a ceder a la pereza. Pero cada vez que resistes esa tentación, cada vez que cumples, a pesar del cansancio o la duda, estás fortaleciendo un músculo invisible, tu voluntad. Y ese músculo es la llave que abre la puerta de la libertad real. Porque cuando tu mente y tus hábitos obedecen a tu propósito y no a tus emociones, ya nada externo te domina. Ya no dependes del ánimo del momento, ni de la motivación pasajera, ni de la aprobación de otros. Cada acción disciplinada te devuelve poder sobre ti mismo y con él sobre tu vida. La disciplina transforma la incertidumbre en confianza, el caos en orden, la debilidad en fortaleza. Te permite vivir con claridad, con dirección y con propósito, sin ser arrastrado por impulsos ni distracciones. Y cuando vives así, cada día se convierte en un paso firme hacia tu mejor versión. La disciplina es la libertad de decidir quién quieres ser y actuar en consecuencia, sin excusas ni retrasos. Es el camino silencioso que separa a los hombres que sueñan de los hombres que crean. Recuerda siempre, la disciplina no limita, libera. No te castiga, te fortalece. No te controla, te hace dueño de tu destino. Cada vez que eliges cumplir, estás eligiendo libertad. Y esa libertad, amigo mío, no tiene precio.